Y en el episodio de hoy, sancocho puertorriqueño, en este canal de Qué Maravilla Viaja, Come y Cocina. Hoy nos transportamos a mi bella isla del encanto, mi querida isla de Puerto Rico, donde haremos un sancocho hecho de verduras o viandas como las que ves aquí. Y antes de pasar a la receta, quiero invitarte a ver esta rica receta puertorriqueña del asopao de camarones. Aquí te lo dejo en el enlace por si quieres ver y pasar este video. Y recuerda que este canal también hacemos viajes, así que te invito a pasar y a suscribirte. Y ahora sí que pasemos a la rica receta del sancocho puertorriqueño. El sancocho puertorriqueño se consume durante todo el año, sin embargo es muy popular durante los días fríos o de lluvia y es acompañado con arroz y aguacate. Lo puedes hacer con verduras, lo puedes hacer también acompañado con carne o con pollo. Y ahora, el primer paso para hacer este sancocho es marinar la carne. Para marinar la carne necesitas marinarla por lo menos unos 30 minutos. Si tienes una hora sería ideal y mucho mejor si lo dejas de un día para otro. En un envase vas a machacar 3 a 4 dientes de ajos, le vas a añadir una cucharada de vinagre blanco, 2 cucharadas de aceite de oliva y le vas a añadir también sal a gusto o adobo. Añade los pedazos de carne, 1,5 libras de carne de guisar. Y luego los vas a marinar en un envase cerrado o en una bolsa como yo lo estoy mostrando en este video. Recuerda que también le puedes añadir cilantro. Deja marinar en el refrigerador por un mínimo de 30 minutos, ideal si lo dejas por más tiempo. Y ahora pasemos, ya cuando la carne esté marinada, la vamos a dorar para continuar haciendo el sancocho. A fuego medio, calienta en una olla 2 cucharadas de aceite de oliva. Y luego, este paso es opcional, pero sin duda le dará un rico sabor a tu sancocho. Y es utilizar al menos como un cuarto de jamón de cocinar. Lo picas en pedazos y lo vas a sofreír hasta que suelte su juguito y esté doradito, alrededor de unos 2 minutos. Una vez que el jamón esté dorado, vamos a pasar a añadirle la mitad de una cebolla picada. La vas a sofreír hasta que esté un poco traslucente, alrededor de 2 a 3 minutos a fuego medio bajo. Luego le vas a añadir también 2 cucharadas de sofrito. Integra todos los ingredientes y le vas a añadir de 2 a 3 ajos machacados. Recuerda que el ajo le va a dar un rico sabor al sancocho, al igual que la salsa de tomate, que le añadirá también color a este sancocho. Añade también cilantro. La salsa de tomate puede ser una lata o también puede ser un cuarto de salsa de tomate. Para el cilantro lo puedes hacer también a tu gusto, la cantidad que tú desees añadirle. Deja sofreír por alrededor de 2 a 3 minutos a un fuego medio bajo y luego pasaremos al siguiente paso, que es incorporar la carne. Antes de añadir la carne, algo que puedes hacer también y es opcional es añadirle pimiento morrón al sofrito. El pimiento morrón usa uno entero y lo picas en pedazos muy pequeños. Esto también le va a añadir sabor y color al sancocho. Deja sofreír y lo vas a dejar a sofreír alrededor de unos 3 minutos hasta que todo esté muy bien combinado, todos los sabores. Recuerda, no utilices fuego alto, utiliza fuego medio bajo. Incorpora la carne que marinaste al sofrito y la vas a mezclar dejándola dorar por alrededor de 3 a 4 minutos a fuego mediano. Una vez que esté dorada la carne, vamos a pasar al siguiente paso.
vez dorada, vamos a utilizar caldo de carne, alrededor de 1,5 tazas a 2 tazas. Pero si no tienes caldo de carne, puedes utilizar un sobrecito de caldo de carne y le vas a añadir de 1,5 taza de agua a 2 tazas de agua. Una buena referencia es que el agua que utilices va a ser utilizada para cubrir la carne. Este sobrecito que ves aquí puede ser un sustituto al caldo de carne. Lo vas a añadir, puedes utilizar 2 sobrecitos y con estos 2 sobrecitos que tienen bajo sodio lo vas a utilizar para crear el caldo de carne que no tienes. Cocina por 20 minutos la carne. Al principio lo vas a tener a fuego medio y vas a dejar que caliente, y cuando veas que está así como esta consistencia que parece que va a hervir, le vas a bajar la temperatura a fuego bajo y vas a continuar cocinándolo en el tiempo que le has dado de los 20 minutos. Recuerda que la carne se va a cocinar mucho mejor a fuego bajo y te va a quedar muy blandita si la dejas a fuego bajo. Si la subes la temperatura, vas a tener el riesgo de que la carne te quede dura. Así que mejor cocina esta sección de esta receta a fuego bajo. Durante los 20 minutos en los cuales la carne se está cocinando, puedes comenzar a picar tus verduras, vegetales o viandas para añadirle al sancocho. Recuerda que lo importante es que mantengas una proporción de texturas con colores para añadirle a este sancocho. Tú puedes utilizar las de tu preferencia. Por ejemplo, puedes añadirle zanahorias o calabazas para darle un color naranja. Puedes utilizar maíz o choclo para darle un color amarillo, y también puedes añadirle plátanos verdes, plátanos maduros, ñames, yucas, apio, cualquier tipo de verdura que le quieras añadir para añadirle otro tipo de textura. Te dejo la lista por si quieres utilizar las que yo utilicé en este sancocho. Y no te olvides cortarlos en un tamaño de 1 pulgada. Aquí está la lista que puedes seguir y también la puedes alterar. Una vez hayan pasado los 20 minutos, vas a proceder a añadir las verduras, viandas o vegetales. Recuerda que vas a utilizar un poco más de agua para cubrirlos. Por lo general, para mí en este caso, yo utilicé 1 taza de agua adicional. Y recuerda que en el primer paso, cuando hiciste la carne, ya utilizaste caldo de carne. Este caldo de carne le va a dar sabor a este sancocho, pero te sugiero siempre que constantemente en este paso estés probando por si necesitas añadirle un poco más de sal. La sal es a gusto. Cocina por 30 minutos en fuego bajo y lo puedes también cubrir. Y ahora sí, gracias por acompañarme en esta linda receta del sancocho al estilo puertorriqueño. Lo puedes acompañar siempre con arroz y aguacate. Gracias por acompañarme, y si te gusta este tipo de video, no olvides darle un like, suscribirte para seguir viendo más recetas como estas y además acompañarme en la serie de Qué Maravilla Viaja, Come y Cocina, donde viajamos, comemos y cocinamos en diferentes lugares. Así que te espero hasta la próxima. ¡Qué maravilla! Disfruta de este sancocho.